Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. Hola amigos, bienvenidos a Negocios y Marcas, el programa de los empresarios y los emprendedores que se decidieron por el camino del éxito. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de inmigración, pero no vamos a hablar de inmigración en Estados Unidos, vamos a hablar de inmigración en España. Y para ello tenemos con nosotros a Maikelin Vieira, que es directora del Ex Migro, una asociación que tiene como finalidad dar asesoría legal y en materia civil y laboral y extranjería a todas las personas, ya sean naturales o empresas que quieran, digamos, establecerse en España. Bienvenida, Maikelin, gracias por estar con nosotros desde España. Muchas gracias a ustedes. Que primero quería preguntarte cómo está la situación ahora ya en España. Entiendo, se están pasando por momentos muy difíciles, la razón por la cual estamos haciendo los programas también online, porque estamos aislados todos por el tema de la pandemia. Sí, bueno, la situación aquí en España en este momento está bastante complicado. Seguimos todavía en cuarentena. Se han alargado estos 15 días por 15 días más. Seguramente estos 15 días también se alarguen y pues mientras solamente podemos salir a supermercados, farmacias y trabajar desde casa. Maikelin, ustedes igual trabajando desde casa están brindando asesorías a las personas que lo requieran allá en España, ¿no? Sí, por supuesto, y aún más cuando se presentan tantas dudas por el tema de toda esta crisis que estamos viviendo a nivel laboral. Son muchas de las consultas que hemos recibido, por no decir de su totalidad, desde que empezó toda esta crisis del virus. Las consultas están dirigidas a los aspectos laborales debido a que evidentemente muchas empresas han tenido que cerrar, han habido muchos despidos, los autónomos, que serían como una especie de freelance, también han visto disminuida su actividad. Entonces son muchas las consultas que nos llegan con respecto a esa materia. Ustedes atienden a público de todas las nacionalidades que decidan o que necesiten asesoría de parte de ustedes en materia de inmigración, ¿correcto? Sí, exactamente. Todos los que evidentemente necesiten información acerca de cómo hacer los trámites para residir en España, o si ya estás residiendo en España y evidentemente necesitas algún tipo de guía o información con respecto a ya aspectos que evidentemente se desarrollan viviendo en España e instalándote, como por ejemplo el tema de los contratos. Insisto mucho también en esto porque son de las consultas que más hemos recibido últimamente. En España existen más de 40 contratos, por ejemplo, entonces 40 tipos de contratos. Entonces es complicado para una persona, un extranjero que esté recién llegado o que ya tenga tiempo incluso viviendo en España, conocer un poco cuáles son los pros y los contras de cada contrato y qué te permite y las consecuencias jurídicas de cada uno. ¿Cómo estás viendo la situación ahora en España con la pandemia para los migrantes? ¿Cuáles son las principales complicaciones que se están presentando a nivel laboral? Hay mucha incertidumbre con respecto a los procedimientos, tanto para renovación del número de identificación de extranjero, para los procesos de asilo, porque muchos de los procedimientos están suspendidos a nivel de juzgados, solo se están atendiendo casos urgentes. Entonces hay mucha incertidumbre, sobre todo para aquellas personas que se les vencía algún tipo de documentos extranjeros justo en estas fechas. Hay mucha incertidumbre, pero igualmente por eso siempre ofrecemos a través tanto de nuestra cuenta en Instagram como ofrecemos también nuestra página, de cualquier duda que tengan, pues evidentemente orientarlos, porque es una situación de crisis que evidentemente nos envuelve y la incertidumbre lo empeora. Sí, porque no estaba contemplada. ¿Cuáles son, disculpa que te pregunte así, digamos que te había comentado antes que te voy a preguntar, hacer preguntas muy básicas porque, bueno, tanto yo como quizás la audiencia que nos ve, les gustaría saber desde el comienzo cómo es el proceso migratorio para ir a España. Un latinoamericano, un extranjero que quiera, por ejemplo, residir en España o que tenga planificado mudarse a España, ¿qué oportunidades tiene para hacerlo? A ver, hay varios supuestos. Para un latinoamericano, por lo general, las situaciones que se plantean son las siguientes. En Latinoamérica tenemos, como bien saben, muchos europeos que en su momento, en épocas de cuando Europa estaba en crisis, pues emigraron a Latinoamérica, y tenemos muchos descendientes de europeos que por ende tienen doble nacionalidad.
eso le permite entrar a España con otro estatus, optando por un número de identificación de extranjero de comunitario. Eso automáticamente les da permiso de trabajo, de residencia, etc. Está el supuesto de que no tengas doble nacionalidad o no tengas nacionalidad comunitaria y entres por los medios pues, ordinarios. Puedes optar por una visa de trabajo, puedes optar por una visa de emprendimiento, de estudios, y luego eso irlo convirtiendo, dependiendo evidentemente de cada caso, porque siempre, insisto, cada situación es distinta según las circunstancias de cada una de las personas, pero esas visas o ese tipo de residencia se pueden ir cambiando a lo largo del plazo. Lo bueno de España, analizándolo jurídicamente, es que te ofrece un sinfín de opciones. Solo hay que intentar encajar cada supuesto en la situación de cada una de las personas. Pero eso, hay muchísimas opciones. El tema de los asilados con respecto a Venezuela también ha sido importante, ya que España ha reconocido de alguna u otra forma la situación por la que estamos viviendo los venezolanos y ha ofrecido, porque es verdad que muchas personas venían solicitando asilo y las solicitudes aumentaron muchísimo, y España facilitó los trámites con respecto a la residencia por razones humanitarias para venezolanos. Una residencia que desde siempre ha existido, pero no era tramitada como se está tramitando hoy en día para los venezolanos. Claro, o sea, no es asilo, sino son razones humanitarias, ¿no? Que digamos que... Sí, es distinto porque... Ajá. Claro, y es distinto porque el asilo te da solamente una estancia legal, ¿vale? Mientras que la residencia por razones humanitarias, como bien lo dice su nombre, es una residencia. ¿Qué es lo importante para efectos jurídicos? Que la residencia te cuenta para posteriormente pedir nacionalidad, mientras que la estancia legal no te empieza a contar el plazo para pedir nacionalidad. Nosotros, por venir de países iberoamericanos, podemos solicitar nacionalidad a los 2 años de residencia legal en España. O sea, que una persona que esté asilada no va a poder hacer el puente a la residencia legal, digamos, nunca. No, sí. Con este cambio de España y de facilitar los trámites de la residencia humanitaria para venezolanos, muchos de los venezolanos que pidieron desde el 2014 esa solicitud de asilo, al momento de que van a renovar porque se les caduca o lo que sea, la Oficina de Extranjería automáticamente les da la residencia por razones humanitarias. Y esto les da, evidentemente, una certeza un poco más definida con respecto a su situación legal en España. Claro, porque en 2 años podría pasar, ¿no? En 2 años, después de que le hacen ese cambio, en 2 años podría ser el cambio. Okay. Exactamente, y eso evidentemente es importantísimo porque no es para nada igual, para efectos jurídicos, estancia legal, residencia y nacionalidad. Aún así, con estancia legal, tienes permiso de trabajo. Una pregunta, ¿qué pasa con los venezolanos que están en España y que están de viaje? En España hay un tiempo de permanencia máximo cuando estás simplemente viajando como turista. Sí, eso es importante resaltarlo porque nos han llegado muchísimas consultas también con respecto a este punto. Si tú estás optando, a ver, vamos a partir del punto de que tienes residencia legal, ¿vale? Y están sumando el tiempo de los 2 años para optar a nacionalidad. Si necesitas hacer un viaje por estudio, por trabajo o porque sencillamente vas a ir a visitar a tu familiar, no puedes estar fuera del territorio español más de 3 meses, ¿vale? Tiene que ser justo ese tiempo. ¿Por qué? Porque cuando regreses la solicitud para nacionalidad, si aún así sigues adelante, se te va a denegar en primera instancia, ¿vale? Esto se puede apelar a través de las vías de recurso, porque bueno, puedes luego comprobar que saliste por un tema académico, que saliste por un tema de trabajo, etcétera. Pero en principio la solicitud de nacionalidad se te va a denegar. Okay. Hablando un poco ahora de lo que es el tema laboral, los venezolanos o latinoamericanos o inmigrantes que ustedes reciban o que digamos que están atendiendo, me dijiste que habían aumentado muchísimo las llamadas o las preguntas con respecto a eso. ¿Cuáles son los principales problemas que están enfrentando ahora los extranjeros con el tema del coronavirus? Es decir, ¿por qué se ha generado esta cantidad de llamadas? Es una situación de zozobra. ¿Por qué? Porque luego del estado de alarma, en donde se indicaron que los comercios, bares, restaurantes, tiendas debían cerrar, muchísima gente se fue a casa y sin saber realmente cuál era su situación laboral.
Luego, pues, dictaron unas medidas o publicaron unas medidas a través del decreto en donde se estableció que estos días no iban a poder abrir, pero que aún así se iba a facilitar vías para que el empleador no se viera obligado a despedir a los trabajadores. Es una figura que ya se ha usado anteriormente en España, se llama ERTE, ¿vale? Es un expediente de regulación de empleo temporal en donde el empleador puede suspender temporalmente el contrato laboral a los empleados. Esto en vista de la situación que estamos viviendo. Un bar que cierre no tiene ingresos, por ende no tiene cómo pagar los sueldos a los trabajadores, en vista de que muchos de los inmigrantes trabajan en este sector de hostelería, restauración, tiendas. Muchísimos se han visto en esta situación, sobre todo pues los que trabajan de delivery, que muchos de ellos son autónomos y también han visto disminución en sus ganancias, en sus pérdidas, pues genera toda una situación de zozobra. Con respecto a los autónomos, también se han tomado medidas, van a poder pedir una prestación extraordinaria. Los autónomos, creo que lo indiqué a inicio, son una especie de freelance o persona emprendedora que tiene un negocio propio o que sencillamente su profesión, diseño gráfico, trabajan etcétera, por su cuenta. Se ajusta para trabajar por tu cuenta, exactamente. Entonces, claro, ellos evidentemente se han visto también muy afectados con esta situación y se les ha habilitado una prestación extraordinaria. Evidentemente tienen que comprobar. Si es un bar, por ejemplo, nada más con el decreto de cierre, ya tienen esa parte lista. Pero los que siguen trabajando, por ejemplo, los deliveries que siguen trabajando actualmente, porque es uno de los servicios esenciales que todavía siguen operando, a pesar de que siguen trabajando, sus ganancias no van a ser las mismas. Ellos sí tienen que probar que sus ganancias han disminuido un 75% para poder optar por esta prestación. ¿A través de qué medio lo hacen? ¿Ustedes los guían para hacer eso o ustedes le dan esa asesoría? Sí. ¿Cuáles son los medios para acceder a esa prestación? Hay que reunir una serie de pruebas que por lo general lo lleva cada contable de cada persona. A ver, un autónomo aquí es importante que lleve sus cuentas con respecto a cuánto factura. El periodo de facturación también depende de cada uno de los autónomos, si es mensual, si es quincenal. Tiene que presentar esa documentación, además tiene que presentarla con respecto a su semestral, su periodo semestral anterior, porque se tiene que probar que evidentemente ha bajado la... Hay un cambio. Exactamente. Eso, y bueno, una solicitud en PDF que lo puedes rellenar desde tu casa, enviarla. Todo se está haciendo telemáticamente, las solicitudes tanto de paro, de ERTE, todo se está haciendo telemáticamente un poco para facilitar. Tu recomendación es no esperar, me imagino, a que ya la cosa esté muy complicada y comenzar a hacer estas gestiones de una vez. Sí. A ver, por ejemplo, con los autónomos, sí es verdad que hay que esperar un tiempo para probar que este periodo se ha facturado menos porque estamos en plena crisis. Pero, por ejemplo, todos aquellos que tengan establecimientos, bares pequeños, negocios pequeños que sabemos que viven al día porque son negocios pequeños, no estamos hablando de una gran empresa, yo sí les recomiendo que introduzcan el ERTE para sus trabajadores. Esto les garantiza a los trabajadores un acceso a paro, que es una prestación por desempleo aquí en España, y además les garantiza a los trabajadores que una vez finalizada la situación que causó el despido temporal, van a poder volver a sus lugares de trabajo. Entonces, siento que es un poco ganar y ganar por todas partes dentro de lo que se puede en esta situación. Michaelyn, siempre nosotros le ofrecemos a las personas que nos ven un poquito de la historia de los entrevistados. Cuéntame cómo llegaste a este punto, cómo llegaste a ser la directora de esta consultora. Bueno, en Venezuela me gradué de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello. Desde la universidad siempre estuvimos haciendo servicio comunitario, servicio al público. Luego, cuando me gradué, cuando empecé a ejercer, nunca me desligué del servicio público, y es un tema que ya lo llevas dentro de ti, ¿no? Una vez que salí de Venezuela, en el 2015, llegué aquí a España, trabajé con varias personas que ya también estaban trabajando con respecto al servicio al público. Hice un máster en Barcelona que además me introdujo en, digamos, las leyes españolas, me permitieron un mayor conocimiento con respecto a las leyes españolas, y un día dijimos, mis socios y yo, esto hay que hacerlo un poco más formal para poder llegar a muchas más personas.
Es verdad que cuando nosotros llegamos, me pasó a mí, le pasa a cualquiera que llega, hay muchísima información y es muy difícil cuando llegas y tal vez escuchar la experiencia del otro y que te dice algo y el otro que te dice esto, y no todas las situaciones son iguales. Hay muchísima información y lo que nosotros siempre hemos querido desde el Exmigro es primeramente orientar a esa persona que está llegando, decirle, esta es tu situación y estas son tus herramientas. Y en segundo lugar, pues evidentemente las personas que ya están aquí y que no están familiarizadas con el tema legal, pues ofrecerle una orientación. ¿Cuáles dirías tú que son los principales errores que cometen las personas que emigran allí a España? ¿O cuál es un error que no deberían definitivamente cometer? En primer lugar, dejarse o decidir con base a experiencias de otras personas, porque como te he dicho ya anteriormente, las situaciones no son iguales, cada circunstancia de cada persona es distinta y eso conlleva a una solución jurídica distinta. En segundo lugar, no optar por medios serios, legales, que veas que tienen una cierta credibilidad. Hoy en día hay muchísimas páginas o perfiles de cuentas en Instagram que publican noticias que no realmente es como lo están explicando, y eso a mí me da un pánico terrible porque sé que muchas personas leen esas noticias o leen lo que publican y pues por ahí hay una solución errónea. Michaelyn, se nos acabó el tiempo, me gustaría seguir hablando contigo, nos quedan muchos temas, me encanta haber podido conversar contigo en referencia al tema de la inmigración y en España, y sé que estos momentos son momentos muy difíciles y es importante que les recuerdes a la audiencia, a las personas que nos ven, cómo se pueden poner en contacto con ustedes. Sí, por supuesto. Nosotros estamos activos en las redes sociales, en Instagram, a través de @lexmigro, lex con X. Ahí podrán acceder en el link de nuestra biografía a nuestra página, a nuestro site, en donde también podrán consultar toda la información que hemos publicado y enviarnos dudas. Y además, pues, si lo quieres hacer un poco más directo, a nuestro correo electrónico lexmigro@gmail.com. Muchas gracias, Michaelyn, por estar con nosotros. Espero que la situación en España pronto mejore y les deseo mucho éxito y sobre todo mucha salud, que es ahorita lo más importante. Sí, así es. Muchísimas gracias a ti, Leo. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy en nuestro programa de Negocios y Marcas. Nos vemos el próximo martes en BPI TV, en vivo siempre.